Gracias por seguirnos, somos Facebook Periódico La Nación, somos YouTube La Nación Digital, nuestra página oficial de noticias www.lanacion.com.co. Mucha atención, un grupo de huilenses, un grupo de colombianos fueron retenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Estuvieron prácticamente secuestrados, pedían hasta 50 millones de pesos por algunos. El Gaula de la policía colombiana intervino. El Gaula de la policía en el Huila, por supuesto, conoció los casos. ¿Qué pasó con estos huilenses? ¿Por qué trataban de ingresar por el hueco, popularmente llamada la forma ilegal de entrar a Estados Unidos? ¿Dónde están? ¿Alcanzaron a pagar? Es cierto que los tenían encerrados en grandes bodegas y que es una organización criminal que funciona entre México y Estados Unidos. Teniente Antonio Suárez, sí señor, comandante del Gaula en el departamento del Huila. Cordial saludo. ¿Y cuál es la historia? Bueno, muy buenas noches. El Gaula de la Policía ha conocido durante los últimos meses varios casos de personas que manifiestan tener familiares retenidos en un país extranjero, específicamente en México. Cuentan ellos en su denuncia, en los casos que nos han dado a conocer a través de la línea 165 y a través de las denuncias presenciales que han hecho en nuestras oficinas, que sus familiares, con la intención de tener un mejor futuro y una mejor solvencia económica, han tomado la decisión de ir a Estados Unidos a laborar, pero ingresando ilegalmente desde México. Una vez en este país y habiendo contactado previamente a unas personas que se le denominan como coyotes, estos los entregaron a unos grupos delincuenciales y terminaron siendo retenidos. Posteriormente, sus familias fueron contactadas a través de llamadas y mensajes WhatsApp, donde les han hecho exigencias de hasta 50 millones de pesos. Se tiene conocimiento que algunas de estas familias, con el afán de liberar a sus familiares de ese yugo, terminaron consignando algunos de esos dineros. Teniente Antonio Suárez del Gaula, aquí en el departamento del Huila, ¿cuántos huilenses terminaron encerrados en bodegas allá? Nosotros hemos conocido alrededor de 8 casos, de 8 personas retenidas en 3 casos. Uno de ellos fue denunciado, donde eran 4 jóvenes, los que de aquí desde Neiva salieron hacia Estados Unidos y fueron retenidos allá en México. ¿Cómo es el tema de las bodegas? Son unas bodegas grandes, improvisadas y de paso, donde estas personas son retenidas ahí, les quitan sus pertenencias, sus equipos móviles, les suministran algún tipo de alimentación, pero los privan de la libertad hasta tanto sus familias no consignen desde aquí desde Colombia el dinero, o desde otras partes del mundo si tienen también familiares allá. Ese estudio lo hacen ellos. Bien, son colombianos que se van con un sueño americano o norteamericano, porque América es toda. Son colombianos que viajan con la esperanza de ganar en dólares, de volver algunos ricos económicamente. Son colombianos que viajan con la posibilidad de cruzar ilegalmente porque muchas veces la embajada norteamericana, la embajada gringa no les da el documento para ingresar a ese país y tratan de hacerlo por el popular hueco, tratan de hacerlo ilegalmente. Allí operan lo que llaman los coyotes. Teniente Suárez, en medio de las investigaciones el Gaula pudo detectar que son los mismos coyotes los que terminan vendiendo a los colombianos, a los huilenses, a las mafias que manejan el secuestro allí y la extorsión, ¿o cómo funciona esto? Bueno, gracias a la información que nos han suministrado algunas de las personas que se acercaron a denunciar, podemos establecer que hay alguna, congruencia con algunos elementos materiales probatorios que nos enviaron, por ejemplo, algunas cuentas bancarias de ese país, algunos números telefónicos. Esto fue suministrado a través de la Fiscalía General de la Nación y a través del Gaula de la Policía, de la Oficina de Asuntos Internacionales, a las autoridades mexicanas para que ellos adelanten la respectiva investigación allá en su país. ¿Cuánto les cobra un coyote, por ejemplo, por pasarlos o por llevarlos a esa zona entre Estados Unidos y México? Inicialmente el trato que se hace es que el coyote cobra alrededor de $2,000 o $3,000, más o menos entre 6 y 9 millones de pesos, perdón, entre 15, más o menos 15 millones de pesos, para recibirlos y pasarlos o ponerlos en la frontera. Pero como lo decíamos ahorita, finalmente estos coyotes los que hacen es dejarlos a disposición de otros grupos delincuenciales y ahí es donde la exigencia se hace mucho más grande. Es decir, el popular coyote lo que hace es entregárselos en bandeja de plata, como se dice popularmente en Colombia, para que los secuestren y los extorsionen. Es correcto, el coyote los recibe, los entrega y se desentiende de su labor como guía o como mediador que iba a realizar frente a estas víctimas. ¿Cómo es la vida de ellos encerrados? Cuéntenos más detalles. Hay personas que han llegado a durar más de un mes, según la información que nos suministran sus propias familias. Inicialmente se torna como una exigencia para poderlos dejar
cruzar la frontera. Posteriormente las exigencias se hacen un poco más fuertes, donde incluso llegan a generar amenazas o constreñimiento, poniendo de por medio supuestamente la integridad o la vida de estas personas, los privan de algunos beneficios y realmente pues es un impacto psicológico para estas personas estar privadas de la libertad. Teniente Antonio Suárez, las personas contaron si habían, además de huilenses, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, más gente allí encerrada. Sí, es una dinámica pues, que está creciendo y refieren que habían otras personas de distintas nacionalidades y obviamente otros colombianos de distintas regiones del país que también han pasado por este yugo. ¿Había un estimativo de cuántos secuestrados habían en esas bodegas en México? No podría decirle ese dato, solo pues tengo conocimiento de los casos que se han registrado desde aquí, con víctimas desde aquí, desde Neiva. ¿Las mujeres son abusadas sexualmente, las que son secuestradas? No hay casos reportados de abuso sexual. ¿Algunos de esos 8 huilenses que tienen ustedes en su radar pagaron la extorsión? Las familias refieren a haber pagado cierta cantidad, no sabemos el monto exacto porque pues eso fue ya decisión de ellos no manifestarlo en la denuncia, pero sí tuvimos conocimiento de algún monto que pagaron ellos. Teniente Antonio Suárez, del Gaula. El Gaula está para prevenir los secuestros, está para prevenir las extorsiones, y aunque los colombianos viajen a otro país de todas maneras y son víctimas de todas maneras, el Gaula trata de prevenirlos. ¿Qué decirle a quienes buscan irse del país ilegalmente, quienes quieren irse de Colombia, buscando la frontera con México y tratando de pasar por esa zona tan peligrosa? Importante tomar medidas de autoprotección, no creer que un sueño se puede lograr así tan fácil. Para eso hay unos procedimientos, unos protocolos. Lo más importante, acatar la ley, lo que tanto los países extranjeros como Colombia ha establecido para poder acceder a un beneficio de este tipo. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo evitar? Ser conscientes del riesgo que se puede llegar a correr allá en un país de estos, no ser tan ingenuos cuando se le ofrecen de que es un determinado coyote que le va a favorecer o lo va a ser la guía allá, y sobre todo pues pedir información al Gaula, a la policía, que nosotros estamos para eso, para acompañarlos y asesorarlos. Bien, les contamos, grandes bodegas. Se estima que en esas bodegas entre 250 y 300 personas, nos cuenta nuestra micrófono, habían allí albergadas. Son personas de diferentes nacionalidades, incluyendo colombianas. 8 huilenses estaban allí prisioneros por varios días, por varias semanas. Allí los secuestran y llaman a sus seres queridos, a sus familiares, a pedirles efectivo. Incluso cobran en dólares, ni siquiera en pesos colombianos. El Gaula tuvo información y evitó que esto se siguiera dando. De igual forma, Teniente Antonio Suárez, ¿cómo logran enterarse ustedes de estos casos y cómo terminan la vida, la libertad de estas personas? ¿Siguen en prisión? ¿Se lograron liberar? ¿Qué detalles se conocen? Afortunadamente esos casos, cuando fueron denunciados oportunamente, se da, digamos, trámite a los organismos internacionales y a los países, a las autoridades de los países donde están retenidos, específicamente en México, y en una coordinación interinstitucional, interagencial, se logró traer sano y salvo a estas personas. Ellos ya llegaron aquí a sus viviendas, a sus sitios de origen. Asimismo, hay muchos casos de personas que tenían la idea de viajar y buscaron ayuda en el Gaula para preguntar cómo es esto, me ofrecieron este número, me ofrecieron esta intención y por tanto, y se les orienta de que pueden llegar a ser víctimas de una retención ilegal, un secuestro como en este caso. Comandante del Gaula en el Huila, hay personas que mueren en cautiverio en México, que nunca se vuelven a saber de ellas y que piden dinero pero están muertas, por ejemplo. Muy probablemente sí existen estos casos, pero aquí lo que es Gaula Huila no hemos tenido conocimiento al respecto. ¿Recomendaciones quiere decirnos algo? No, el Gaula Huila está de puertas abiertas para toda la comunidad. Quien requiera nuestro apoyo, con mucho gusto, línea 165 o en las instalaciones de la Metropolitana de Neiva, las puertas están abiertas, servicio a las 24 horas. Bien, los 8 huilenses fueron rescatados. Los 8 huilenses salieron con vida de esas bodegas en la frontera México-Norteamérica, en la frontera entre México y Estados Unidos. Esos 8 huilenses, nos dice el teniente Antonio Suárez, el comandante del Gaula en el Huila, ya están en casa, ya regresaron. Gracias a Dios, algunos pagaron la vacuna, algunos pagaron lo que les pedían en esta zona. Lo que queda claro es que los coyotes que se ofrecen a pasarlos en el recorrido, pues prácticamente son los que terminan conociendo mucha información y terminan de alguna forma vendiendo esa información a quienes se encargan de capturarlos, de secuestrarlos, de tenerlos en estos sitios. Secuestros que pueden durar semanas. Nos ha dicho el teniente Suárez que incluso un poco más de un mes.
Parece que casos de abuso sexual no se han presentado, por lo menos en los casos de los huilenses que viajaron, porque también allí había femeninas, y parece que adicional a ello, por lo menos no hay muertos. Nos dicen que los encierran en bodegas durante el largo periodo, esperando obviamente a que las familias paguen el secuestro. No es tan fácil irse a Estados Unidos, no es tan fácil aventurarse por el popular hueco, no es tan fácil cruzar la frontera, no todo el mundo tiene la misma suerte, ni no todo el mundo llega cargado de dólares después de estar 4 o 5 años en Norteamérica. A veces no a todo el mundo le va bien. ¿Me iba a decir algo más? No, agradecerle por este espacio y ponernos a su entera disposición para lo que le podamos servir. Es un honor ser policía. A quienes se quieren meter por el hueco, ¿qué decimos? No, que piensen las cosas bien, recuerden medidas de autoprotección, primero está la vida, la integridad, su futuro, establezcan un proyecto de vida claro que no genere riesgos para ustedes ni para su familia. Teniente, ¿es cierto que los celulares, las prendas y las cosas que llevan las personas que están en esas bodegas guardados, se las roban? Sí, a muchos les quitan todas sus pertenencias y de hecho es como obtener cierto beneficio también económico por lo que lleven ellos consigo. ¿Maltrato y malas palabras? Sí, también. Se ve obviamente tipo de amenazas, constreñimientos, intimidaciones y demás. Teniente Suárez, nuevamente gracias. Con mucho gusto. Bien, transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación. No olvide que en YouTube nos llamamos La Nación Digital. Recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co.